sucederá en el capítulo 146 de la telenovela Lo que la vida me robó. Montserrat le expresa a su madre que ni con toda la herencia podrá llenar el vacío que carga consigo misma porque para ella siempre será la mujer más pobre. Graciela se marcha. Rosario le sigue reclamando a José Luis por haberse casado con Montserrat sabiendo que su hijo estaba en coma y ni siquiera que fue capaz de tener la confianza de contárselo a ella que sufría por la ausencia de su hijo. José Luis le hace saber que tenía preparado traer a Alejandro a Agua Azul para que ella y Montserrat estuvieran cerca de él. Rosario se sorprende mucho, pero José Luis le dice que desea que ella pueda perdonarlo. José Luis llama a Pedro y le pide que le dé la dirección exacta del hospital donde tienen a Alejandro. Pedro le dice que se lo dará de inmediato, pero le pregunta para qué lo quiere. Él le hace saber que le dirá la verdad a Montserrat, pero Pedro le garantiza que Alejandro jamás va a despertar del coma y solo es cuestión de desconectar las máquinas para que él deje de existir. José Luis le insiste en darle la dirección del hospital. Pedro le dice que lo hará para que creen una alianza de amistad entre ellos, así que le da la dirección. Rosario está preocupada porque José Luis no debe saber que su hijo ya despertó. Laurito llega en ese momento y le pide que no discuta con su papá José Luis. Él por su parte llama al hospital para saber sobre el estado de Alejandro y se entera de la verdad. Montserrat por su parte se despide de Alejandro. Él le pide que se vean por la noche de nuevo en el hotel. Sin embargo, ella le dice que lo va a intentar, pero no le promete nada. Luego empiezan a besarse nuevamente. Manuela atiende a Sandro. Graciela llega en ese momento y le pide a su empleada que se vaya. Además, le hace saber a Sandro que solo pueden ser amigos. Sandro le pide que no haga eso porque él tiene la esperanza de estar con ella y además le promete que no tocará a una mujer más que a ella. Graciela le pregunta si ni siquiera a Fabiola. Sandro le confiesa todo lo que siente por Fabiola y lo mal que ahora la pasa en su compañía. Sin embargo, Graciela empieza a defender a Fabiola. Alejandro le avisa a su madre que Montserrat va en camino. Víctor le pregunta qué sucede. Alejandro le cuenta que José Luis posiblemente ya sepa que él no está postrado en un hospital. Adolfo llega a ver a María. Ella le pregunta inmediatamente por Alejandro, pero Adolfo le dice que Víctor le prometió localizarlo. María le exige que le haga saber a Alejandro que la busque y que le deje en claro que ella puede hacer que él recupere todo. Adolfo le dice que también a Montserrat y a su hijo, pero María exclama que no considera que José Luis se la deje quitar nuevamente. Graciela le exige a Sandro conseguirle una casa y un lugar privado para ellos, además que averigüe el paradero de María, sobre todo porque puede preguntárselo a Ezequiel sin necesidad de involucrarla. Esmeralda y Refugio llegan a visitar a Dimitrio y a Mónica. Refugio le cuenta que si tiene muchas cosas puede venderla con una página que Esmeralda encontró. Esmeralda le ayuda para que ella pueda vender a través de ella. Montserrat saluda a Rosario y le da un beso de parte de Alejandro. Rosario le pregunta si ella está embarazada de José Luis. Montserrat le dice que no y que simplemente se mareó, pero no considera que está embarazada. Rosario le dice que igual necesitan hablar. Montserrat entra al cuarto reclamándole a José Luis, pero él le enfrenta diciéndole que sabe muy bien que ella también está enterada de que Alejandro despertó del coma hace mucho tiempo. Montserrat se hace la desentendida y logra evadir el tema de la mejor manera. José Luis por su parte se siente culpable por no haberle contado la verdad. Montserrat le grita que ella hubiera preferido estar con Alejandro porque era el momento en el que más la necesitaba, así que le exige a José Luis que le dé el divorcio. José Luis se niega. Alejandro por su parte prepara el hotel donde tendrá su cita nuevamente con Montserrat. Ella por su parte le dice a José Luis que cuando termine la conversación no querrá volver a saber de ella porque ella también le mintió. Rosario entra en ese momento y le avisa que Víctor está en la casa. Montserrat se molesta con Rosario por haber llamado a Víctor. Víctor finge delante de José Luis haber visto a Montserrat por primera vez y darle la noticia de que Alejandro está muerto. Montserrat le pide a Rosario y a Víctor que no hagan eso, pero Rosario se lleva a Montserrat del lugar. José Luis por su parte le pide a Víctor el cuerpo y el acta de difunción de Alejandro,
Víctor le expresa que incineraron su cuerpo y sus cenizas vienen en camino. Montserrat se molesta con Rosario por haberle hecho creer eso a José Luis con Víctor, sobre todo porque ella ya le había pedido el divorcio y está decidida a decirle la verdad. Rosario le insiste en que deben proteger a Alejandro, pero Montserrat le expresa que ella le dirá toda la verdad en ese mismo instante. Además, le hace saber lo mismo a Víctor, que ella acabará con todas esas mentiras, pero Víctor le pide que lo considere un poco. Montserrat le pide que se vaya y también se lo pide a Rosario. José Luis conversa con Refugio. Montserrat escucha la llamada entre ellos. José Luis le pide a Refugio ayudarlo a averiguar si Alejandro está vivo y sobre todo su historial clínico. Refugio se sorprende mucho al saber que Alejandro estaba en coma. Sin embargo, José Luis le dice que ya libró su deuda con Alejandro al pasar 7 años en prisión y que esta vez como jefe de la policía lo va a arrestar para no permitir que Alejandro se vuelva a acercar a Montserrat. Montserrat se va de la casa. José Luis sale en ese momento y empieza a buscarla. Carlota se molesta con Graciela por haber invitado a Sandro sin avisarle. Sin embargo, él le pide tratarlo con menos formalidad. Carlota le deja en claro que ellos jamás serán amigos. Sandro le hace saber que ya no tiene ninguna relación con Fabiola porque quiere estar con Graciela. Ezequiel se burla de ellos y le pide a Sandro que se la lleve muy lejos. Graciela le pregunta a Ezequiel si no ha vuelto a buscar a María, ya que ella debe ser una diversión para él. Carlota le pide más respeto. Manuela le avisa a Graciela que la busca Fabiola. Fabiola le hace saber que acepta el trato que acordó con ella. Graciela la felicita y le confiesa que Alejandro está vivo y habló personalmente con él. Fabiola se preocupa mucho y le pregunta sobre José Luis. Graciela le pregunta qué le importa lo que suceda con José Luis, pero ella le declara que José Luis le gusta y está decidida a luchar por él. José Luis entra a ver a Rosario y le pregunta por Montserrat. Ella se sorprende mucho y le dice que ella le aseguró que hablaría seriamente con él. José Luis le hace saber que no está en la casa. Además, le da el pésame por la muerte de su hijo. Fabiola le dice a Graciela que ella le interesa que José Luis se separe de Montserrat. Graciela le promete que eso sucederá pronto, pero también la echa ya que Sandro la está esperando. Fabiola se molesta porque Sandro le aseguró que iba a estar averiguando sobre quiénes fueron sus padres y que no iba a estar con ella. Graciela le promete que más adelante ella le contará todos los detalles y resolverá sus dudas. Carlota le pregunta a Graciela qué le hizo Fabiola. Ella le pide que deje de ser tan zapa y que mejor vayan al cuarto. Ezequiel le pide a Sandro llevarse a Graciela y también le asegura que ella simplemente lo está utilizando. Sandro le deja en claro que sabe muy bien cuidarse las espaldas, sobre todo que conoce bastante bien a las mujeres como Graciela. Montserrat llega a ver a Alejandro, él la toma de inmediato y empieza a besarla. José Luis por su parte medita en el lugar donde puede estar Montserrat. Ella por su parte le pide a Alejandro que se vayan del pueblo porque escuchó una llamada entre José Luis y Refugio y él está decidido a no darle el divorcio ni mucho menos a dejar que ellos estén juntos aunque se descubra que él es inocente. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado déjanos un like y una suscripción.